etapa, en esta etapa de mi niñez, ya como niña grande, de los 8 años en adelante, ya mis papás se habían estabilizado en la ciudad de Pucallpa. Mi papá se dedicaba a la extracción de madera y mi mamá trabajaba en una zapatería. Entonces ya tocó regresar a la ciudad de Pucallpa. Ya regresé mucho más grandecita, mucho más independiente. Eh, Regresé juntamente con mi tía y ellos también se quedaron a vivir en la ciudad de Pucallpa. Fue así como mi mamá me enseñó ahora a despegar otra etapa muy hermosa de mi vida. Como ella trabajaba en el centro de la ciudad, tocaba venir a estudiar a un colegio cerca donde vivíamos y ahí solo se podía llegar en una combi, en autobús. Entonces, desde los 9 años, imagínense, mi mamá iba, como los conductores eran casi como que conocidos, me encargaba y decía, le van a dejar ahí en el colegio y ella solita ya sabe ingresar. Tomaban esos riesgos, pero antes quizás la vida era un poco más sana. Hoy en día es muy peligrosa. Ya no puede tomarse esa confianza un padre de mandar solo a sus hijos, pues no, ya no es fácil. Pero en aquel tiempo yo veía que la economía de mi mamá no daba y se me ocurrió la idea. Yo creo que eso es algo que está en uno, es innato. Le digo a mi mamá, mami, si llevo caramelos, usted me puede comprar una cangurera, le digo. Y me dice, claro, claro que sí, me dice. Y yo me acuerdo que le dije que me gusta la de Garfield. Y mi mamá me consiguió un cangurito pequeño que tenía el dibujo de Garfield. Me compró una bolsa de chupetines, una de caramelo y una de chicles. Así que era la que llevaba al colegio. Yo era muy hábil para vender muy rápido. Me paseaba todos los pabellones desde segundo, tercero hasta sexto. Eh, y eso me servía para pagar los pasajes y también para ocupar como propina. Pero siempre mi mamá me daba un adicional, pero ahí yo cuidaba la economía desde esa edad. Algo que siempre recuerdo mucho en esta etapa de mi vida, ya de tercer grado hasta sexto, fue mi mayor interés por los números. Las vacaciones para mí eran pedir un sol todos los días para ir a mis clases de vacaciones útiles, porque se pagaba un sol por clase y era el reforzamiento del área de comunicación y de matemáticas. Yo siempre escogía las matemáticas, no era muy buena para las letras, me gustaba más los números. Y mi mamá dice, a veces yo veo que usted es una niña que no apuesta mucho por jugar, veo que le gusta mucho estudiar. Y en realidad esa era siempre mi determinación, me gustaba mucho entretenerme en eso. Y bueno, terminé el colegio con honores, siempre estuve ocupando los primeros puestos en la primaria y llegó el hermoso desafío de la secundaria. En aquel tiempo eh, teníamos una economía más o menos estable, pero mi papá volvió a irse a la madera, no le fue bien y en aquel tiempo ya comenzó a tener problemas con mi mamá por temas de infidelidad. Bueno, bien claro dice la palabra, ¿no? En vano trabajamos y Jehová no edifica la casa. Y ellos no estaban buscando un principio que les permitiera alinearse como pareja. Y bueno, quien llevó los platos rotos, por así decirlo, pues era yo, dado que tuvieron que vender la casa donde vivíamos para ir a comprar supuestamente un terreno más grande. Pero ahí yo vi a mi papá como él se comenzó a desempeñar como presidente de un asentamiento humano, lo vi comprando y vendiendo terrenos, lo vi su etapa inmobiliaria. Puedo decir que eso fue un reflejo de mis archivos financieros que fui destapándolos y que pues hoy en día tenemos una empresa de rubro inmobiliario, porque ya desde esa edad había visto a mi papá hacer negocios de esa magnitud. Pero él se portaba un poquito mal, era un hombre un poquito, ¿qué te digo yo? Vanidosito con las mujeres. Y mi mamá siempre le tuvo mucha paciencia. Y crecí con esas heridas. Sentí que mi papá muchas veces rechazaba a mi mami, pero mi mami siempre fue una mujer muy trabajadora
y en esa etapa pues nuestra economía no era muy buena. Y me acuerdo que pasé muchas necesidades en el colegio. Yo no tenía acceso, por ejemplo, para poder imprimir nuestras hojas, nuestros trabajos monográficos. Y yo, ¿qué es lo que hacía? Pues hacía a mano. Me desvelaba, hacía mis trabajos a mano y le decía al profesor que me disculpe, que no puedo hacer el trabajo monográfico a impresión porque no tengo la economía para imprimirla. Y pasé estos momentos de escasez muy duro. Tocaba ponerme el uniforme a veces de un año para otro, si aún me alcanzaba, yo lo seguía utilizando. Pero lo más circunstancial ya fue me acuerdo cuando cumplí 15 años, mi papá no tenía la economía y mi papá no era un hombre de sacarnos mucho a disfrutar un fin de semana, a comer un helado, o sea, no compartí ese tiempo de ver juntos a mis papás, cada quien eran por su lado, pero vivían juntos en la casa, ¿no? Y yo lo único que le pedía es que me acompañara ese día. Y me acuerdo que le dije, aunque sea un plato de salchipapa, invítame. Y fue eso, mi regalo de cumpleaños. Yo creo que papá me dio, me regaló, nos fuimos a comer salchipapas. Pero yo estaba muy feliz porque era algo que no sucedía, o sea, que estábamos papá, mamá e hija sentados en una mesa cenando. Creo que fue el mejor regalo que pasé. Desde ahí comencé a sentir ya esa sensación de ausencia de mis padres en este proceso de mi adolescencia, verlos mucho pelear por el tema del dinero, por el tema de la falta de respeto. Comencé a ver a mi mamá como una mujer cansada, agotada en ese proceso. Y entonces cuando ya yo estaba por terminar la secundaria, yo me acuerdo de cuarto para quinto, no tenía las posibilidades ni para comprarme un zapato, eso era muy duro. Y me acuerdo que mi mami sacó de un costal donde ella guardaba muchos zapatos que no había podido vender por muchos tiempos. Me dice, acá hay un zapato muy especial, es una marca Brasilia, es un mocasín, no tiene pasador. No hay problema que usted se lo pueda poner, es de mujer, me dice. Pero es marrón, mami, y los zapatos son negros. Tranquila, yo lo soluciono. Entonces, ella agarró y lo pintó. Entonces crecí viendo a mami soluciones, una mujer de soluciones. Me acuerdo que si la tabla de la huerta se caía, pues con papá no era. Ella agarraba su martillo, agarraba su sillón, su taburete y ella misma era clavando. Y siempre tuve ese reflejo de una mujer esforzada, de una mujer valiente, que si papi no solucionaba, pues con él no era y tocaba solucionarlo ella. Y son cosas que desde mi niñez, desde mi adolescencia, mi edad joven, ya yo venía creando esos archivos mentales. Y nunca había entendido qué tanto podría afectar en mi edad adulta como tal. Entonces, para ir cerrando esta parte de mi testimonio, eh, aquí es donde creo que las heridas se me acumularon, porque, porque sentía que aún decía, ¿no? Cuando papi no estaba, la economía estaba mejor con mamá. Pero cuando papi llegó, había problemas y mi mamá siento que se desenfocó y ya yo no podía tener esos privilegios que tenía. Me hubiera gustado tener la ropa que tenía cuando estaba de niña, más niña, porque cuando estaba solamente con mamá los zapatos no me faltaban, porque mamá trabajaba en la zapatería. Y ahora que estoy en la secundaria, que necesito vestirme bonita y esto. Y yo me acuerdo que a las ferias iba a vender ropa con algunas vecinas que tenían un negocio, o a veces los fines de semana de algunas vecinas que vendían comida, yo cuidaba a sus niños, me pagaban 10 soles, 15 soles, a veces ayudaba a enjuagar cuando lavaban la ropa, me acuerdo que iba una señora donde tenía su bodega, ellos me conocen por mi segundo nombre, Janina. Janina, ven, ayúdame a lavar, me dice. Hacemos un ratito mis cosas y te doy una propina. Todo eso para mí era válido. Lo recibía con mucho amor, porque realmente lo necesitaba. Entonces, terminé la secundaria con esa humildad, haciendo trabajitos pequeños de cosas domésticas
eh, con el zapato pintadito que mamá lo hizo desde cuarto año de secundaria, pero terminé, por así decirlo, gracias a Dios, con esos esfuerzos con honores. Justo para graduarme, fui la subbrigadier general del colegio, estaba dentro del cuadro de honores y eso me permitió tener una beca para iniciar la vida universitaria. Entonces, después de todo el escenario que pudo haberme pasado muchas cosas, pero sí, resumiendo la historia, en esa edad ya yo sentía muchos conflictos en mi corazón, comencé a darme cuenta del abandono, del rechazo y comenzó en mi corazón a nacer mucho enojo, mucha ira, mucha cólera, sobre todo por todas las cosas que me había pasado. Sentía que mi papá era el único responsable y comencé eso a guardar en mi corazón. Pero ya con el tiempo fui entendiendo y aquí en este otro episodio les voy a contar cómo es que pasó ese otro acontecimiento en mi vida, cómo es que fui conociendo del Señor y qué fue lo que realmente pasó y por qué es que puedo decir que todo esto ha sido un escenario de mi propósito de vida.